Gloria al Señor. El Padre nos ama y el Espíritu nos guía. Y Jesús, nuestro Mesías, nos sostiene hasta el final. Gloria al Señor. La semana pasada dijimos que la vida cristiana no consiste únicamente en abrazar una verdad, sino en experimentar un poder. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, les pregunta: aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y dijimos que estas palabras implican que hay un elemento sobrenatural sosteniendo la vida de esa iglesia. Los Gálatas están experimentando dos cosas. Están experimentando, por una parte, el suministro del Espíritu Santo y por otra, el despliegue súbito, extraordinario del poder de Dios, haciendo milagros asombrosos. Y dijimos que esta debe ser la experiencia normal de cada iglesia local. La experiencia del abastecimiento del Espíritu Santo, fortaleciendo a los creyentes, y la visitación eventual de Dios haciendo cosas extraordinarias que se salen fuera de los parámetros humanos. Dios desea que conozcamos de manera creciente y en medio de nuestras tentaciones la obra fortalecedora del Espíritu. Dios quiere darnos vislumbres de Cristo, de la excelencia de Cristo, de su belleza. Quiere llevarnos a una contemplación del Señor en medio de la semana, que nos haga bailar una visión de Cristo íntima, fresca, honda, pujante, que nos revolucione, que nos avive por dentro, que nos levante por encima de temores, por encima de complejos, por encima de las dudas, por encima de las pasiones. Dios quiere que por su Espíritu nosotros podamos sentir su canto de amor al oído, su canto de amor paternal al oído, para que nos sepamos hijos, para que nos sintamos hijos, para que sepamos que estamos a salvo, para que sepamos que todo es nuestro, para que podamos cantar en medio de la noche. Dios quiere darnos poder para vencer el pecado, para poner nuestro pie sobre el cuello de nuestros vicios, para forjar. Dios quiere forjar en nosotros el carácter manso, humilde, hermoso de Cristo. Quiere hacernos santos, hermosos. Personas que además de ser declaradas justas, son hechas buenas. Buena. Pero no buena gente, sino buena gente. Gente buena. Gente como el Señor. Y Dios quiere por su Espíritu habilitarnos con dones sobrenaturales para que podamos servirle con poder, con eficacia en medio de nuestra generación. Y además, de tanto en tanto, el Señor quiere, como he dicho, dejarnos sin aliento con explosiones súbitas de omnipotencia. Él quiere hacer maravillas, quiere hacer obras de poder, quiere hacer milagros que pongan de manifiesto que el reino de los cielos que estamos esperando ya está aquí. No de manera plena, pero sí de manera real. Él quiere que esas experiencias de su poder sean como pequeños sorbos del cielo, anticipos, preludios del estado final. Así que, hermanos, dos cosas: suministro del Espíritu Santo y la realización de maravillas. Necesitamos, decíamos la semana pasada, lo digo de nuevo, necesitamos un incremento de estas cosas entre nosotros, ¿sí o no? Queremos creerlas, queremos pedirlas, queremos esperarlas, pero además de creer, de pedir y de esperar, tenemos la responsabilidad de erradicar de nuestros corazones cualquier cosa que estorbe el mover divino en medio de nosotros. Y ese va a ser el énfasis del mensaje de esta mañana. Yo estoy convencido de que lo que condiciona y limita y frena nuestra experiencia del poder de Dios es que no estamos tomando suficientemente en serio la advertencia, la exhortación que se nos presenta en Efesios 4, versículo 30. Y voy a pedir que lo busquéis, el texto estará en pantalla, creo. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No causéis
tristeza al Espíritu Santo de Dios. No entristezcáis al Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es quien convence de pecado, quien imparte gozo, quien comunica la paz que sobrepasa todo entendimiento. Donde el Espíritu Santo se mueve en libertad, donde Él impera, hay justicia, hay descanso, hay alegría, hay comunión entre los creyentes, hay certezas, hay poder. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros le entristecemos? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando causamos tristeza al Espíritu Santo? La Biblia entera da testimonio de que estas cosas, la libertad, el poder, el descanso, la alegría, la certeza subjetiva de que somos amados, de que somos hijos, todas estas cosas no vienen a nuestras vidas de manera automática por el hecho de nacer de nuevo, por el hecho de ser cristiano. El Espíritu del Señor puede otorgarlas ampliamente o puede retenerlas si quiere, en función de nuestra relación con Él, en función de nuestra respuesta a su gracia. Sí, no es que nos convertimos y en el pack ya viene esto al 100. Estas cosas pueden fluctuar. Podemos experimentarlas en un mayor grado o podemos experimentarlas en un menor grado en función de nuestra respuesta a Dios. Mira lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 11, en el punto 5. Dice, aunque los creyentes nunca pueden caer del estado de la justificación, pueden por sus pecados caer bajo el desagrado paternal de Dios y no tener restaurada la luz y el gozo de su presencia mientras no se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y su arrepentimiento. De nuevo, la Confesión de Fe de Westminster, ahora en el capítulo 17, el punto 3, dice, por causa de las tentaciones de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que aún queda en ellos y el olvido o el descuido de los medios de su preservación, los medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra, la comunión entre los hermanos, la participación en las ordenanzas, etc., puede que los santos caigan en pecados graves y que por un tiempo continúen en ellos, por lo cual incurren en el desagrado de Dios y contristan su Espíritu Santo. Llegan a ser, en alguna medida, privados de sus gracias y privilegios. Sus corazones pueden endurecerse y sus conciencias pueden herirse. Pueden herir y escandalizar a otros y traer juicios temporales sobre ellos mismos. Hermanos, cuando nosotros por nuestra conducta pecaminosa, nuestra falta de sensibilidad a la pureza de Dios, al Espíritu de Dios, cuando nosotros causamos por nuestra forma patosa a veces de conducirnos, insensible, cuando causamos dolor al Espíritu, Él, como hemos dicho tantas veces, Él no retira su presencia, Él no se desvincula de nosotros, pero sí limita su influencia. Y todo cambia. Y todo se empaña. Y todo se nubla. Por ejemplo, cuando un matrimonio está en casa y han discutido, han tenido una pequeña bronca, han discutido y además lo han hecho de manera egoísta, el matrimonio no se rompe por eso. Ninguno de los dos, espero, se quita el anillo. Ninguno sale de casa y se va. Siguen allí, siguen siendo marido y mujer, siguen portando el anillo, siguen en cierto grado sirviéndose el uno al otro, eso espero. Y cada uno hará su parte de las tareas, pero aunque están allí, llevan el anillo y siguen haciendo las tareas habituales y están bajo el mismo techo, ninguno abandona la casa, todo ha cambiado. El ambiente se ha tensado, el ambiente ya no es igual, se carga, se pierde el disfrute, el placer del compañerismo se retira, se pierde la chispa, todo es frío, todo es formal, todo está tenso. Hay pesadez en el aire y hasta que no hablen y resuelvan el tema, no vuelve el buen ambiente. Pues cuando el espíritu es contristado pasa eso, todo cambia, todo se nubla. De hecho, perdemos la capacidad de gustar las cosas espirituales. Están allí. Ayer nos hacían reír, nos hacían llorar de alegría, nos hacían bailar, pero ahora están ahí, pero yo recuerdo cuando el fastidio que experimenté cuando
durante la pandemia por el tema este del COVID, ¿no? Quedé privado del gusto. A mí es que me gusta comer, ya lo he dicho varias veces. Entonces, y a Dios le gusta que me guste, ¿no? Yo creo que Él disfruta también viéndome disfrutar, ¿no? Siempre que lo haga con moderación, pero ese es otro tema. O no, lo mismo es el mismo tema, ¿no? Porque también se puede contristar al Espíritu Santo por ahí, ¿no? Pero bueno, no me quiero salir del tema. Yo sabía que la miel en mi tostada era dulce, lo sabía, pero no la percibía dulce. Sencillamente no percibía nada, ni la miel, ni el aceite, ni el pan. No percibía nada. Entonces tenía que echar mano de mi imaginación. Y en mi imaginación yo sabía, yo tengo ciertos recuerdos, memoria, y tiraba de allí. Pero es un fastidio comer sin sacarle el sabor a las cosas. Porque no es el mismo placer. Uno come, se alimenta, tiene la energía suficiente para echar el día, pero no lo disfruta. Lo que antes era un festín, ahora es una actividad que en cierta medida es un poco frustrante, ¿no? Ahora, tratándose de comida, la cosa no es demasiado grave. Bueno, ya está. Tirando de imaginación hasta que venga el Señor. Pero, hermanos, cuando no se trata de comida, sino se trata de Dios, de sus toques, de sus visitas, ahí sí. Ahí el alma se retuerce y gime y sufre, porque cuando el Espíritu Santo limita su influencia, la Biblia nos sabe a poco. Nuestro tiempo devocional es una parte del programa religioso, no hay encuentro, no hay abrazo, no tenemos experiencias con el Dios vivo. Regresan los temores, regresan las dudas que parecían superadas, regresan los complejos, el pecado empieza a recuperar otra vez el terreno que le habíamos ganado, nuestra mente se ensucia, nuestra imaginación se embarra, no tenemos ya el vigor para plantarle cara al tentador, no tenemos la fuerza necesaria para plantarle cara, para ponerle freno a la furia caprichosa de nuestra carne. Nuestras manos se debilitan en la obra del Señor, perdemos caudal. Y hermano, es triste, es muy triste que algunos hijos de Dios llevan años sin experimentar la dulzura de la comunión con Dios. Sí, a lo mejor en un culto se pueden emocionar porque, bueno, es emocionante, la verdad. Pero a solas, años sin experimentar arrebatos. Y caminan con una conciencia turbada y hablan del perdón, pero no lo sienten profundo. Y siguen trabajando y sirviendo en la causa de Cristo, pero sus hachas ya no cortan. Tienen el filo embotado desde hace demasiado tiempo. El fruto es poco, es malo, el amor es débil, el gozo prácticamente nulo. No hay milagros entre los santos. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando se entristece al Espíritu. Ahora, cabe preguntarnos, ¿qué entristece al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuáles son las cosas que le causan dolor? Hemos leído Efesios 4:30, pero te voy a invitar a leer el versículo de antes. Bueno, yo lo leo para ti. El versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mirad, hermanos, hablar es una cosa maravillosa, es un misterio maravilloso, de hecho. Nuestras palabras pueden ser instrumentos de Dios para curar, para levantar los ánimos, para aliviar las angustias de nuestros hermanos, como hizo José con sus hermanos cuando allí en Egipto tenían miedo y José les dice, no temáis, no temáis, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo ha encaminado todo para bien, así que no tengáis miedo, yo os voy a sostener a vosotros y a vuestros hijos. Y dice la Biblia, así los consoló y les habló al corazón. Qué bueno cuando alguien usa su palabra para hablar al corazón, tocar y consolar un alma.
Nuestras palabras pueden espantar pesadillas del corazón de nuestros hijos, pueden construir amistades, pueden dar esperanza, pueden corregir, pueden dar testimonio del Evangelio, exaltar a Cristo. Sobre todo eso, exaltar a Cristo, tocar el corazón mismo de Dios. Santiago dice, con ella, con la lengua, con el habla, bendecimos al Dios y Padre. Pero las palabras también pueden herir y pueden confundir y provocar ira, provocar tensiones, avergonzar, irritar, preocupar, engañar. Palabras matan y dan vida. Por lo cual, hermano, abrir la boca es una responsabilidad grande. Debemos cuidar qué decimos, cómo lo decimos, a quién se lo decimos, por qué se lo decimos, cuándo lo decimos, para qué lo decimos. ¿Qué significa esto de palabras corrompidas? ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente cuando hablamos de palabras que están podridas o corrompidas? Las palabras podridas son aquellas, y quiero hacer un listado más o menos amplio, y quiero de alguna manera que esto sirva como un echar la plomada sobre nuestros corazones. Mañana vamos a comenzar la semana especial de oración. Y queremos invitar a la iglesia, animar a la iglesia a poder orar por nuevas visitaciones, un incremento en el suministro del Espíritu y en la realización y en la manifestación del poder milagroso de Dios en medio de nosotros. Pero también queremos animarnos a poder movernos en arrepentimiento, remover todas las cosas que contristan al Espíritu Santo, buscar renovar nuestra fe y nuestro arrepentimiento delante del Señor, para que todo bloqueo, para que todo lo que limita el fluir del Señor entre nosotros sea removido. Entonces quiero mencionar varias cosas y quiero que, con la esperanza de que el Señor pueda tratar con nuestras vidas y que nos dé un corazón sensible a su voz, y nos regale la gracia de la contrición, de dolernos por nuestros pecados, y el impulso santo de abandonarlos, y la esperanza de saber que en medio de nosotros está el Salvador, que perdona pecados, y que nos libra, y que nos sana, y que nos limpia para que podamos ser recipientes de su gracia. Palabras podridas, ¿qué son? En primer lugar, son las palabras que son contrarias al amor. Palabras contrarias al amor. ¿A qué me refiero? 1, la calumnia. La calumnia, ¿qué es eso? Es una acusación falsa que se hace para dañar la reputación de alguien. Por ejemplo, cuando de Jesús comenzaron a decir algunos, hemos hallado que éste pervierte la nación. Está prohibiendo dar tributo a César porque dice que él es un rey. Mentiroso. Mentiroso. ¿Cuándo Jesús prohibió dar tributo a César? Al contrario, él dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sí, él era un rey, pero no en el sentido en que ellos lo estaban diciendo. Jesús no estaba intentando llevar a la nación a una revuelta, a un motín. Esto es calumnia. La calumnia es una acusación falsa, donde tomamos quizá palabras del otro y las torcemos un poquito para decir que el otro ha dicho lo que en realidad no ha dicho, y de esa manera dañamos su reputación. Eso entristece al Espíritu Santo porque es contrario al amor. Y espero que si alguno de nosotros estamos dando lugar al pecado, que el Señor no nos dé tregua hoy y nos lleve a un rincón y nos haga la misericordia de vencernos. En segundo lugar, el chisme. El chisme es un comentario que puede ser verdadero. La calumnia no, la calumnia es falsa, pero el chisme puede ser verdadero. Lo que estoy diciendo es verdad. ¿Es que acaso es mentira? No, es verdad. Pero es un chisme. Porque el chisme puede ser falso, puede ser verdadero, pero se lanza, se dice, a fin de difamar
e indisponer a unas personas con otras. Es un sabotaje de la reputación del prójimo. La palabra de Dios dice en Proverbios 16, el hombre perverso levanta contienda, suscita pelea, mete cizaña. Y dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Llega uno y le cuenta del otro algo que a lo mejor es verdad. Pues ¿sabes lo que hizo después de que habló contigo por teléfono? Pues dijo que... el chismoso aparta a los mejores amigos. Levítico 19, no andarás chismeando entre el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Proverbios 17, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El chisme. Hermanos, qué fácil caer en el chisme. Vivimos en una cultura chismosa, en una cultura alcahueta. Qué fácil. Y qué feo. Y qué contrario al amor. Y qué asco le da a Dios el chisme. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de sondear nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Esto es serio. Es serio. ¿Queremos un mayor flujo del Espíritu Santo en nuestras vidas y en esta iglesia local? ¿Queremos ver más milagros? Tenemos que tratar con el chisme. Yo, tú, no el otro. Tenemos que tratar con eso. Por supuesto, hay veces que uno tiene que comentar cosas. La madre le tiene que comentar al padre, el padre le tiene que comentar a la madre lo que ha hecho el niño. No me refiero a eso, pero son esos comentarios que llevan esa intención de mancillar la reputación del otro y de indisponer a unas personas con otras. Cuando el amor lo exige hay que hablar, pero cuando hablar lo que va a hacer es sembrar algo que es contrario al amor, contrista profundamente al Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, si nos limpiamos de estas cosas, ¿y si nos limpiamos de estas cosas? Y si nos limpiamos de estas cosas, el Señor se va a mover de una manera nueva y fresca y más potente en medio de nosotros. En tercer lugar, palabras contrarias al amor. El escarnio. ¿Qué es eso? La burla, la ridiculización, el insulto, los motes despectivos, motes de mal gusto. Estas cosas atentan contra la dignidad de las personas que son hechas a imagen de Dios. Ciertamente, dice la palabra en Proverbios 3, ciertamente Él, Dios, escarnecerá a los escarnecedores. Dios se burlará de los burladores. No es poca cosa. Cuarto lugar, la maldición. La maldición es una imprecación hecha desde el enojo, es decir, expresar un deseo de mal, expresar un deseo perverso de que alguien sufra y esa imprecación manifiesta una aversión de mi corazón hacia la otra persona. Por mí que se pierda, por mí que se pudra. Es una maldición. Quinto, palabras ásperas. Palabras antipáticas, cortantes, dichas de manera insensible, con acritud, con aires de superioridad. Dice Proverbios 12, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué es la lengua de los sabios? Medicina. Pero hay personas que hablan, es difícil hablar con ellas sin sentirse golpeado, sin sentirse acorralado. A veces ni siquiera es por lo que dicen, sino el tono que usan. El tono. El lenguaje corporal que emplean. El gesto de su... No hablan, gruñen. Hablan con gritos, levantan la voz, son ariscos, secos, duros, incluso a veces crueles. Solo necesitan media frase para hacerte saber que no les gusta. Hermano, nuestra conversación tiene que ser benevolente. Benevolente.
Es decir, no solamente debemos evitar hablar palabras que sean contrarias al amor. No, es que debemos hablar para amar, para intencionalmente hacerle bien al que nos escucha. Efesios 4:29, lo vuelvo a leer. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Vale. Pero además, sino las que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, hablar es ministerio. Hablar es servicio. El que dice palabras debe estar allí como un siervo del Señor en el nombre de Cristo buscando el bien del otro. Fíjate que el versículo habla de la necesaria edificación. Y la idea es que la persona que está delante de mí está en obras, está en proceso, está siendo edificada. Es un proyecto todavía inacabado. Y yo, que estoy hablándole, tengo que estar pensando qué puedo aportar, qué ladrillo puedo sumar, qué ladrillo puedo quitar porque está fuera de su lugar. Debo preguntarme, estoy hablando, pero ¿suman mis palabras? ¿Le hacen bien? ¿Adelantan la obra de Dios en la vida de esta persona? ¿El tono que estoy usando es el tono adecuado? ¿Son oportunas las palabras que estoy diciendo? O aunque son verdad, ahora no es el momento de decirlas. ¿Deben ser dichas aquí y ahora? Esa es tenemos que orar, Señor, ayúdame a hablar a fin de dar gracias, de aportar, de sumar, de bendecir, de amar. No solamente no hablar palabras contrarias al amor, sino hablar enriqueciendo al otro. Y hermanos, hay un hablar egoísta que no busca dar, sino obtener. Hay un hablar que no es servicio, es negocio. Y quiero mencionar 3 expresiones de un hablar egoísta, un hablar ensimismado y por lo tanto pecaminoso que contrista al Espíritu Santo. En primer lugar, la jactancia. El jactancioso es el que habla para asombrar. Habla para lucirse. La Biblia nos dice, no te alabes en presencia del rey. Hay pocas cosas más feas que estar delante de un rey y no dejar de hablar de uno mismo. Contando batallitas. Es como si una luciérnaga se pusiera delante del sol hablando de cómo ella brilla. Pero el vanidoso, cuando somos vanidosos, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Intentar lucir nuestra excelencia. Queremos hacer ostentación de nuestra sabiduría, de nuestra elegancia, de nuestro pedigrí, de nuestro conocimiento, de nuestros logros, de nuestra importancia. El jactancioso siempre tiene una batallita que contar donde él, por supuesto, es el protagonista. Incluso, fíjate, hasta cuando se refiere a sus fracasos y sus caídas, las presenta acomodadas de tal manera que al final sale en hombro. Transmiten que él es una persona o muy humilde o muy, yo qué sé. Te pregunto, ¿hablas para dar gracia? ¿Para dar favor? ¿Para enriquecer al otro? ¿O para recibir honra? Hay quienes que se glorían en su apellido, en sus títulos, en la fama de sus niños, en el maravilloso engranaje de su relación matrimonial, en el número de miembros de su iglesia, en su ortodoxia doctrinal, y a medida que van hablando, pues van sacando esos temitas para vestirse de gloria. Su hablar no es amor, porque el amor es generoso. En su hablar no están buscando el bien del otro, del que oye, están buscando su propia enriquecimiento. Es un hablar autocentrado, ombligocéntrico. Y cuidado, que a veces la jactancia se disfraza de humildad y de debilidad. Algunos buscan despertar la admiración de otros exhibiendo sus cicatrices. Usan sus sufrimientos para su propia promoción. Me pregunto, ¿qué mueve a una persona contar por 12ª vez, con todo lujo de detalle, sus desgracias? Y otros buscan halagos menospreciándose a sí mismos. No, yo no valgo, yo no puedo, yo no soy, yo no tengo. No, eso. La persona a veces que se critica con dureza, lo digo con cariño, pero hay que decirlo. La persona que se critica a sí misma con dureza y no para de... Porque en un momento dado, oye, todos podemos hacer una confesión de nuestra debilidad o de nuestro pecado. Pero yo me estoy refiriendo a otra cosa y creo que tú me entiendes. La persona que siempre está dándose palitos a sí misma, rara vez espera que los que escuchan estén de acuerdo con él.
Es más, si después, saliendo de allí, él se encontrara a alguien diciendo eso de él, se molestaría. Pero si lo acabas de decir tú de ti mismo. Ya, pero te lo he dicho para que me digas, no, hombre, no, tú sí puedes. Alguien ha dicho que el que se resiste a un elogio es que lo quiere escuchar 2 veces. No, tú haces esto muy bien. No, que sí. No. Como dice, dímelo otra vez. Ese autodesprecio, esa humildad afectada, como fingida, como actuada, es una señal de insana obsesión con uno mismo. Es un hablar para mí. No estoy pensando en el que me escucha. Estoy queriendo que me apapache. En segundo lugar, la lisonja. La lisonja. Otra manera de hablar contraria a la benevolencia. La lisonja no es generosa. No, no hay nadie tan como tú. Desde el día que te conocí, ese peloteo, ¿no? No es una alabanza. La alabanza es una cosa, la alabanza es virtuosa. La alabanza es virtuosa, ¿no? Bien hecho, buen siervo y fiel, le dice el amo a sus siervos fieles, ¿no? Pero esto es otra cosa. La lisonja no es realmente, no es alabanza, es una alabanza ficticia. Parece alabanza, pero en realidad es un elogio no sincero que busca sacar ventaja. Te lo estoy diciendo para sacar algo de ti. Ese hablar adulador, hablar salamero, no está buscando el bien del otro, sino estoy buscando a ver qué saco. El hombre que lisonjea a su prójimo, Proverbios 29, red tiende delante de sus pasos. Las alabanzas de los aduladores son como el quesito que se coloca en las trampas de los ratones. Tú no colocas el quesito en la trampa en la ratonera porque tienes un deseo de cuidar a los animalitos. Los quieres agarrar. Y la lisonja es el quesito. Porque te quiero agarrar, me interesa tu amistad, me da prestigio, o yo qué sé. En tercer lugar, la locuacidad. ¿Eso qué es? Bueno, la diarrea verbal, ¿no? El hablar, el parloteo infinito. Ese exceso de palabras. Con frecuencia el que habla y habla, lo que busca es aliviarse, no está buscando bendecir. Está buscando aliviarse, porque hay una tormenta en su alma y su hablar es como esa válvula que tiene las ollas a presión. Y la persona tiene ahí dentro tormenta y necesita un par de orejas heroicas que aguanten. Y por supuesto, hermanos, es legítimo abrir el corazón con nuestros hermanos y de tanto en tanto dejarnos acompañar por ello en nuestra angustia y contarle a veces largo y tendido, pero hay personas, que salve quien pueda, Hay personas muy egoístas en su manera de hablar. Son como perros de presa, como te agarren, no sales de ahí. Te dejan sin aire, hasta que dejas de respirar. Y lo que están buscando es una catarsis. Es un abuso. Es un abuso del prójimo. No están hablando para dar, están hablando para descansar ellos. Así que, hermanos, calumnia, chismes, burlas, maldiciones, descortesía o palabras ásperas, jactancia, lisonja, diarrea verbal, son palabras corrompidas, palabras podridas. Otro tipo de palabras corrompidas son aquellas que, las primeras, este grupo del que he hablado, son contrarias al amor. Ahora, palabras contrarias a la fe y a la esperanza. Las palabras contrarias a la fe y a la esperanza. Por ejemplo, palabras de incredulidad. Recuerda a los 10 espías incrédulos que llegaron de inspeccionar la tierra prometida y se dirigieron al pueblo de Israel diciendo: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La tierra es tierra que traga a sus moradores. Vimos allí gigantes. Nosotros éramos como langostas. Palabras corrompidas.
Palabras corrompidas, palabras que nacen desde un corazón incrédulo que está sacando a Dios de la escena, palabras que desmoralizan a los demás, que les roban la esperanza. Otro tipo de palabras que son contrarias a la fe y a la esperanza son quejas, las quejas amargas. Quejas amargas. Por usar una palabra que no existe, pero se la inventó Loli López, ¿no? Yo creo, bueno, no sé, o mi madre, yo se la he escuchado a ellas dos, pero a nosotros nos gusta inventar palabras, ¿no? La queja avanza, ¿no? Esa manera de hablar, ¿no? Como el pueblo de Israel durante la travesía en el desierto. ¿Cuántas veces, no? Dice Números 11 que volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Yo me los imagino allí. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Palabras corrompidas. Esa queja. Cuando Dios te ha sacado de Egipto, ha abierto el mar, te ha puesto firme en una tierra nueva, te alimenta todas las mañanas, te acompaña con la nube de su gloria, abre para ti la peña para que bebas agua, te lleva a una tierra de libertad, ha hecho un pacto contigo. ¿Y te quejas porque no tienes pepino? La persona que se queja del trabajo y de la vida y de la lluvia y del calor del verano y del frío del invierno y de la acidez del limón y de la dulzura de la miel, va a crear un ambiente lúgubre, irrespirable, imposible para los que le rodean. Todo esto, hermanos, a veces lo pongo así un poco en caricatura, pero todo esto es serio, es serio. Esto agravia al Espíritu Santo, esto entristece al Espíritu Santo, esto apaga al Espíritu Santo. Y necesitamos hombres y mujeres que como Josué y Caleb hablen a los demás diciendo, con nosotros está el Señor. No los temáis. Ese fue el informe de esos 2 espías, Josué y Caleb. Con nosotros está el Señor. Yo no quiero que me doren la píldora, entiéndeme. No quiero que me diga una mentirijilla para aliviarme. No quiero que me venda la moto. Pero dime la verdad. Con nosotros está el Señor. Palabras de fe, palabras que transmitan esperanza, palabras que sostengan mi ánimo cuando flaqueo. Hemos visto palabras que son contrarias al amor, hemos visto palabras que son contrarias a la fe y a la esperanza. En tercer lugar, palabras contrarias a la verdad. Mentiras. En primer lugar, mentiras, incluyendo exageraciones arregladas. La verdad con Photoshop, le digo yo. Por ejemplo, Zafira, ¿no? En complot con su marido Ananías. Mintieron al Espíritu Santo. Pedro les dice, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Mentira. No la vendieron en eso. La vendieron por más. Esa mujer estaba dando una ofrenda grande, ¿eh? Vendieron una casa, una propiedad que tenían, y dieron la mayor parte de su dinero a la iglesia. Pero entre ellos, el marido y la señora, se pusieron de acuerdo y decían, mira, aquí Bernabé ha vendido su casa y la ha dado a la iglesia y nosotros no vamos a hacer menos. Vamos a vender también la nuestra, pero vamos a decir que hemos entregado todo el dinero, pero nos quedamos con una parte. Pedro luego le dijo, tú te podías haber quedado con todo, la casa era tuya, ¿quién te está pidiendo esto? Pero has mentido. Hermano, la mentira es diabólica. Pregunto, ¿estás sosteniendo ahora mismo alguna mentira? A lo mejor dices, bueno, pero es una cosa tonta. No hay mentiras tontas. Es que una mentira piadosa, ¿cómo? Una mentira piadosa. Que el Señor
Pídele, Señor, ayúdame si estoy hablando, si he dicho alguna mentira, si hay algo que corregir. Pero hermano, ¿y si nos limpiamos de estas cosas? ¿Y si nos limpiamos de estas cosas? A veces por no quedar mal, manipulamos el escenario, decimos algo que en realidad no es. Mentimos muchas veces. Proponte en tu corazón, con la ayuda del Señor, arrancar eso, corregir eso, arrepentirte profundamente de eso, que es contrario al Espíritu Santo y lo contrista. Y cuando el Espíritu Santo se contrista, la iglesia se marchita. En segundo lugar, el falso consejo y la falsa enseñanza. Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta y habla de Himeneo y Fileto, dice que se han desviado de la verdad y andan diciendo por ahí que la resurrección ya tuvo lugar y así trastorna la fe de algunos. Herejía. La herejía son palabras corrompidas, enseñanza falsa. Cuidado, cuidado. Y aquí abro un paréntesis, yo sé que a veces lo podemos hacer sin intención, pero cuidado con las cosas que les pasamos a otros también. Vemos una cosa que nos llama la atención y se la pasamos. Y puede ser que le acabamos de pasar un vídeo de YouTube de Himeneo y Fileto, que andan diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y estamos envenenando a la iglesia del Señor. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Bueno, es el mismo, pero tiene aristas ya que se nos escapan. El falso consejo también. El falso consejo. Qué fácil es aconsejar precipitadamente en base a mi intuición, en base a mi crianza, en base a mi experiencia, en base a la tradición, en base a la palabra de Dios. En cuarto lugar, palabras contrarias a la pureza. Dice Efesios 5, en el mismo, un poquito más adelante. Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Palabras deshonestas en el griego, aiskrotes, significa obscenidades. Hace alusión a un lenguaje indecoroso, vulgar, desvergonzado, un lenguaje falto de pudor, lleno de eso, de obscenidades. Necedades, morología, se refiere a estupideces, bufonadas, tontería, parloteo que incluso empieza a jugar, a juguetear y a manosear cosas sagradas. Truhanerías, eutrapelia, son burlas groseras, doble sentido, chistecitos picantes, subidos de tono, carentes de piedad. Entonces, hermanos, difamaciones, insultos, maldiciones, descortesías, quejas, palabras que siembran desaliento, mentiras, herejías, consejos vanos, tacos, grosería, estupideces, chabacanería, chistes verdes, comentarios picantes. Ese es un uso indigno de un don tan noble como el don del habla. Y eso contrista profundamente al Espíritu de Dios. Y eso hace que la vida, el flujo de Dios en medio de una familia, en medio de tu corazón, en medio de una congregación, se detenga. Necesitamos arrepentimiento. Necesitamos que el Señor sane nuestros corazones. Porque al final no sirve de nada lavar la boca con agua y jabón. Porque la boca habla lo que abunda en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Nada sale por tu boca que no haya estado primero en tu corazón. Hablé en alguna ocasión de este ejemplo, ¿no? Una chica me estaba contando cómo, habiendo sido provocada, estalló en ira. Y mire, Israel me dijo, salieron cosas por mi boca. Esa no era yo, ¿eh? Esa no era yo. Y yo le dije, ¿y entonces quién era? Estábamos tomando un refresco, no me acuerdo si era Coca-Cola o Fanta. Si yo pincho esta lata de Coca-Cola y sale agua, entonces, ¿qué es lo que tiene? Dice, hombre, si sale agua, pues tiene agua. Digo, pero dice Coca-Cola. Dice, ya, pero si sale agua, lo que tiene es agua. Digo, venga, pues eso. ¿Qué dice que salió? Palabra, eso salió del corazón, de dentro. Claro que eras tú. Y lo que necesitamos, hermano, es
que el Señor no nos sane a este nivel, nos sane a este nivel. Ahí es donde necesitamos ser sanados. Pero tenemos que seguir. No puse el cronómetro, no miré a qué hora subí a este lugar, pero vosotros tenéis la referencia de cuánto tiempo llevo. ¿En serio? ¿Estás seguro? Bueno. Pero hermano, no solamente entristecemos al Espíritu con nuestras palabras, también agraviamos a Dios con nuestra amargura, con nuestra indisposición a perdonar, con nuestra mala baba hacia otro. Y antes te dije, habíamos leído Efesios 4:30 y te pedí que leyésemos el versículo de antes, Efesios 4:29. Ahora te voy a pedir que leamos los versículos siguientes al 30. Versículos 31 y siguientes. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, debemos despojarnos de nuestro mal temperamento y debemos vestirnos de un espíritu afable y perdonador. Dios te quiere tierno. Escúchame, Dios te quiere amable. Dios te quiere cariñoso. Hombre, es que a ti, Dios te quiere cariñoso. Te quiere sensible. Te quiere simpático. Te quiere agradecido, inclinado a perdonar a otros como Dios. El rencor, el ánimo de venganza, la frialdad, la indiferencia, la distancia hieren el corazón de Dios, el Dios que es amor. Cuando Pablo escribe a los Corintios su carta, y entre ellos había malos rollos. La iglesia estaba dividida en facciones que rivalizaban entre sí. Y cuando se ponían a celebrar la mesa del Señor, como nosotros vamos a celebrar dentro de un momento, pues claro, allí en esa fiesta sagrada afloraban el orgullo, el egoísmo, la insensibilidad. Escucha lo que Pablo les escribe, movido por el Espíritu Santo. Lo estoy leyendo en otra versión, no recuerdo cuál. Dice, el resultado de esas divisiones, les dice, es que la cena que vosotros tomáis en vuestras reuniones ya no es realmente la cena del Señor. Porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿No tenéis casa donde comer y beber? ¿Por qué menospreciáis la iglesia de Dios y ponéis en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os felicito? No en cuanto a esto. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez os transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que muere en favor vuestro. Haced esto en memoria de mí. Y así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que bebáis, hacedlo en memoria de mí. De manera que hasta que el Señor venga, vosotros proclamáis su muerte cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y de beber la copa. Porque si come y bebe, sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso, muchos de vosotros estáis enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examinásemos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigaros por esa clase de reuniones.
Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 20 al 34. En otras palabras, hermanos, lo que vosotros estáis celebrando es cualquier cosa menos la Santa Cena, les dice Pablo a los Corintios. Porque ¿de qué va la Santa Cena? ¿De qué va? Es un memorial y es un anuncio. Un memorial y un anuncio de la muerte vicaria de Cristo. En ella, en esta celebración, recordamos y proclamamos la entrega del Señor. Celebramos su amor, su abnegación, su altruismo, la donación total de sí mismo. Eso es lo que estamos celebrando y proclamando. El pan representa su cuerpo, partido por nosotros. El vino, la sangre que sella el nuevo pacto. El nuevo pacto que nos habla de la intención bondadosa, generosa, de recuperarnos, de recomenzar, de reiniciar, de hacer nuevas todas las cosas, de darnos una segunda oportunidad. Estas son las realidades verticales que hay que discernir. Esto es lo que estamos celebrando. Hermanos corintios, les dice Pablo, a fin de cuentas, vosotros no os estáis juntando para comer, os estáis juntando para contemplar, os estáis juntando para ver a Dios, para saborear la dulzura de un amor que se entrega, que se da. Pero si vosotros no discernís estas cosas sagradas, si la mirada se reduce, si perdéis de vista a Cristo, entonces el corazón se hace de piedra, la carne se impone. Y el gran evento que tiene que ser la Santa Cena queda reducido a una simple ceremonia, programa religioso, desprovisto completamente de vida. Y lo que está pensado para hacernos un bien se convierte en una trampa. Al final se vuelve en contra nuestra, nos hace un mal al final, se convierte en una ocasión de pecado. Lo que Pablo les dice es, hermanos, estáis perdiendo de vista a Cristo porque estáis ignorando el significado de la comunión. Estáis contradiciendo la fiesta. Proclamáis la entrega. Proclamáis el amor que se da. El amor abnegado. Y lo proclamáis el amor generoso comiendo cara de perro. ¿Cómo es eso? Sin esperaros, sin tener consideración unos por otros, especialmente por los pobres de la congregación. Oye, hermanos, si vosotros queréis combinar la celebración de la mesa del Señor con una comida fraternal que ellos llamaban un ágape. El ágape es un banquete de amor cristiano, ¿no? Y ellos, las comunidades, al principio combinaban eso. Cuando celebraban la mesa del Señor muchas veces comían juntos, era un ágape, un banquete de amor, ¿no? Pues si vosotros queréis hacerlo así, combinar este memorial con un ágape, genial, adelante, fenomenal. Pero ¿cómo es posible que comencéis la celebración cuando todavía faltan algunos miembros por llegar? Posiblemente había creyentes en la congregación que eran esclavos, que eran siervos. Y posiblemente por sus labores no podían incorporarse. Y en lugar de esperar a que todos viniesen, ponerlo a una hora que todos estuviesen, no. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Pues tengo hambre, ¿y qué? O sea, tú quieres celebrar el amor abnegado y no esperas, no eres capaz de esperarte media horita para dar lugar a que se incorpore el que falta, el hermano que falta. Claro, esto no es una cuestión de que llegaban tarde porque se habían quedado, ¿entiendes?, durmiendo la siesta, ¿no? ¿Me entendéis, no? Sencillamente no podían llegar a esa hora. Y por otra parte, ¿cómo se te ocurre llevar para comer un cordero con bizcocho de algas, con cristal de tocino, con soplo de pacharanes, cuando el otro se tiene que conformar con el pan duro del viernes? Claro, a nosotros esto, dice, algunos hasta se apiporran. Algunos se apiporran y otros están pasando hambre. Claro, para nosotros todo esto es muy escandaloso, es muy, no sé, muy grosero. ¿Cómo podía pasar esto ahí? Pero en realidad en una sociedad como aquella, en la que las clases sociales estaban claramente delimitadas, ya era un logro que terminaran juntos los pobres y los ricos. Ya era un logro. Entonces, ellos podían estar haciendo todo eso sin que llamara la atención. A un incrédulo, al contrario, le sorprendería que hubiese pobres y ricos allí mismo, bajo el mismo techo, comiendo juntos. Pero no les llamaría la atención que unos tuviesen manjares y otros tuviesen una cosita muy, muy pobre. Pero es que
Pablo no tenía las gafas de su cultura. Pablo tenía las gafas del Evangelio. Y con las gafas del Evangelio él discernía las realidades espirituales. Y para él es una locura. Esto no tiene sentido. Es una contradicción. Lo que estáis haciendo revienta el símbolo. Pervierte la mesa del Señor, la convierte en otra cosa. Todo ese movimiento de repliegue individualista, egocéntrico, comandado por el estómago. Tengo hambre. Es pura contradicción. Es como ir a la peña madridista vestido de la camiseta del Barça, la de Piqué, además, entonando el can del Barça y ondeando la señera blaugrana. Es una provocación, ¿no? Es una contradicción, es una ofensa para las personas de la peña que se han dado cita allí. Pues de igual manera vosotros estáis celebrando la Santa Cena, comiendo a cara de perro sin esperaros y haciendo esas distinciones y menospreciando la iglesia del Señor y ofendiendo a los hermanos, especialmente a los pobres. Lo que Pablo les está queriendo hacer ver, esta es una ocasión para honraros. Esta es una ocasión, ¿qué celebramos? La entrega de Cristo. Bien, esta es una ocasión para entregarnos, para honrar al otro. Si hay un momento en el que el otro debe estar en mi retina, si hay un momento especial en el que el otro tiene que estar en mi corazón, tiene que ser recordado, tiene que ser la mesa del Señor. Debemos entender al participar de estos símbolos que Cristo nos ha amado y nos ha amado tanto que nos convida. Pero el Cristo que nos ha amado y que nos convida, también ha amado al que tengo sentado y le convida a él, lo ha hecho parte también de la misma fiesta. Qué bueno sería, hermano, estaba pensando mientras preparaba este mensaje, qué bueno sería si pudiéramos ser más intencionales. Yo sé que sucede, yo sé que estas cosas están pasando en medio de nosotros, las celebro, me agradan, y si a mí me agradan, más agradan al Señor. Pero qué bueno sería si pudiéramos ser todavía más intencionales. Nosotros celebramos la mesa del Señor generalmente el primer domingo de cada mes. ¿Y si escogemos este marco de la mesa del Señor para, no sé, fomentar el poder servirnos, agasajarnos unos a otros? De alguna manera, ponte a orar. No sé, invitar a nuestras casas, a los hermanos. Vamos a celebrar la mesa del Señor, pero luego el ágape lo vamos a tener. Voy a invitar a esta familia. Mañana tú me invitas a mí, hoy te invito yo a ti. Hacernos regalos, prestarnos servicios. Los jóvenes a lo mejor pueden decir, mira, 2, 3 jóvenes nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a quedar con los niños de este matrimonio y que ellos salgan a dar un paseíto. He oído aleluyas por ahí. ¿Y Dios qué? Viendo eso desde el cielo. La mesa del Señor estamos participando y luego nos vamos a servir y nos vamos a agasajar y nos vamos a honrar y nos vamos a bendecir. ¿Qué tal si preparas una ofrenda especial sin que lo sepa tu izquierda? Tu izquierda no se tiene que enterar, pero una ofrenda especial en el marco de la Santa Cena, luego sin que nadie te vea, de manera furtiva, santamente furtiva, bendice a un hermano que sepa que lo está necesitando. Participar indignamente de la cena del Señor sin calibrar la gloria, sin ver más allá del pan y del vino, ignorando a Cristo, contrista profundamente el Espíritu Santo y acarrea juicio. Y Dios, que nos ama y no quiere que nos condenemos con el mundo, tiene que azotarnos con su vara paterna. Esa era la verdadera razón de tanta debilidad en medio de la iglesia de Corinto. Demasiados enfermos, demasiados achacosos, debilitados entre ellos, incluso algunos habían muerto. Y uno puede por inercia pensar que tal vez los que estaban enfermos o los que estaban achacosos o los que habían muerto eran los que se estaban comportando peor. ¿Y qué si no? ¿Y qué si no es así? ¿Y qué si no eran en especial los que especialmente se estaban portando mal? Cuando el pueblo de Israel pecó, Acán tomó del anatema, salió a la batalla. ¿Y quién murió? ¿Acán? El Espíritu Santo había sido contristado. El pueblo de Israel había quedado en debilidad. Pero hubo un montón de familias que lloraron muertos ese día. Y no murieron especialmente. Y a veces, cuando el Espíritu se contrista, puede venir una especial debilidad a una congregación. En lugar de estar experimentando el flujo sanador del Espíritu de vida, entonces la congregación se marchita como una planta bajo el sol a la que le falta agua.
Pablo les dice, esperaos unos a otros, sed considerados con el otro, estaos hacia vuestros hermanos y experimentaréis lo que la palabra de Dios dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite de la unción, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí donde los hermanos habitan juntos y en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Gente fuerte, gente vigorosa, gente contenta, poderosa en Dios, relaciones sanas, un ambiente festivo, alegría. Como dije al inicio y termino, Dios desea que conozcamos de manera creciente la obra fortalecedora del Espíritu. Dios quiere darnos vislumbres de la excelencia, de la belleza de Cristo, arrebatos entre semana. Dios quiere cantarnos su amor paternal al oído por el Espíritu. Dios quiere darnos poder para vencer el pecado y crecer en madurez. Dios quiere habilitarnos con dones sobrenaturales para servir con eficacia. Dios quiere de tanto en tanto visitarnos y dejarnos sin aliento con explosiones súbitas de omnipotencia. Él quiere hacer maravillas que pongan de manifiesto que el reino ya está aquí y que pronto todo rastro de la muerte será sorbido en victoria. Pero debemos erradicar de nuestros corazones cualquier cosa que estorbe el mover divino entre nosotros. Si causamos tristeza al Espíritu Santo, Él no retira su presencia, pero sí limita su influencia. Él no se quita el anillo, pero el ambiente cambia. Se suspende el flujo normal de sus manifestaciones y el alma entonces se nos llena de espinas y de cardos. Nuestro llamado, hermanos, es mucho más alto que la supervivencia. Somos llamados a vivir una vida abundante, repleta de experiencias profundas con Dios. ¿Lo crees? ¿Lo quieres? ¿Estás dispuesto a arrepentirte por tus ofensas al Espíritu Santo? ¿Dispuesto a andar en delicadeza con el Espíritu Santo, en consideración con el Espíritu Santo, de manera amable, atenta, respetuosa para con Él? ¿Estás dispuesto a quitarte el sombrero, a revisar tus palabras y andar de puntillas delante de Dios? Examinemos nuestro corazón. La celebración de hoy es una nueva oportunidad de autoexamen. Y esto es parte de la disciplina paterna. Esta es una amable disciplina del Señor. Invitarnos hoy, al participar del pan y del vino, a examinarnos. Te voy a pedir que abramos un tiempo de oración. Los hermanos nos pueden ayudar con un canto. Y mientras adoramos al Señor, si el Señor te ha convencido de pecado, confiesa, no te resistas, no lo justifiques. Bueno, pero eso en realidad no es calumnia, porque, escucha, no te hagas trampa. Confiesa tu pecado, pero, hermano, por el amor de Dios, recuerda, hazlo con esperanza, porque el Salvador está en medio de nosotros. El Señor Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz. Esa es nuestra esperanza. No hay ninguna cosa que tú puedas confesar, ninguna suciedad que tú puedas reconocer en tu vida, que Él no haya cargado en la cruz y haya pagado convenientemente por eso. Entonces, hazlo desde la esperanza. Y no solamente Jesús muere para perdonar nuestros pecados. Él muere para limpiarnos y que limpios podamos ser la morada de Dios en el Espíritu. Y siendo la morada de Dios en el Espíritu, tengamos entonces poder, perdón y poder. Poder para hablar bien, poder para amar como hemos sido amados. Aleluya. Adoramos al Señor. Mis culpas al pie de la